Un padre soltero millonario observa a una camarera alimentar a su hija discapacitada y cambia su vida para siempre. La campana sonó suavemente cuando Gavin Carter entró en el pequeño restaurante. El cálido aroma a pan fresco y café tostado llenaba el aire. No era un lugar que frecuentara habitualmente, lejos de los restaurantes de alta gama donde los tratos comerciales se cerraban con vino y un plato principal perfectamente presentado. Pero esta noche no se trataba de negocios. Esta noche se trataba de ella. Lily, su hija de 6 años, estaba sentada en la silla de ruedas junto a él, su pequeño cuerpo envuelto en un abrigo rosa claro, su cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, sus dedos se crispaban contra la tela de su vestido. No estaba haciendo ningún sonido, no miraba a su alrededor como otros niños podrían hacerlo. Simplemente estaba allí. El corazón de Gavin se encogió. La anfitriona, una mujer joven con ojos cansados, forzó una sonrisa mientras agarraba 2 menús. Mesa para 2, dijo algo tranquilo Gavin, su voz uniforme pero firme. La anfitriona los condujo a una mesa cerca de la parte de atrás, lejos del bullicio de la cena mientras Gavin se acomodaba en el asiento frente a Lily. Tomó el menú, pero apenas lo miró, su atención permaneció en su hija Lily. Dijo con suavidad, ¿tienes hambre? Ella no respondió. Nunca lo hizo. Gavin exhaló lentamente. Odiaba esta sensación, esta impotencia que le arañaba el pecho cada vez que intentaba conectar con ella. Había pasado años construyendo un imperio, tomando decisiones imposibles, negociando tratos que valían millones, pero aquí sentado frente a su propio hijo se sentía completamente impotente. Una camarera se acercó a su mesa con un pequeño bloc de notas en la mano. Buenas noches, me llamo Vanessa y cuidaré de ti esta noche. Gavin levantó la vista. Era joven, 20 y tantos tal vez. Había una calidez en sus ojos color avellana que no coincidía con el agotamiento que reconoció en la mayoría de los trabajadores de servicio. Tenía una ligera capa de flores en la manga como si hubiera estado en la cocina momentos antes. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó, su tono ligero y modesto. Gavin se aclaró la garganta. Pollo a la parrilla para mí y para mi hija, algo sopa suave tal vez. La mirada de Vanessa se dirigió a Lily, su ceño fruncido ligeramente. ¿Está bien con los fideos de pollo? ¿Es casero? Gavin dudó y luego asintió. Está bien, genial, volveré enseguida. Vanna se alejó. Gavin tomó su teléfono y se desplazó sin pensar por los correos electrónicos, pero su mente estaba en otra parte. ¿Comería Lily esta noche? ¿Apartaría la cuchara como siempre? Minutos después, Vanessa regresó, colocó el tazón de sopa frente a Lily y el pollo a la parrilla frente a Gavin. Avísame si necesitas algo más, dijo antes de alejarse. Gavin suspiró y agarró la cuchara. Está bien, cariño, intentémoslo. Tomó una pequeña cantidad de sopa y la acercó a los labios de él. Pero antes de que la cuchara se acercara, su mano se levantó bruscamente tirándola. El metal golpeó el plato. Las gotas de caldo mancharon el mantel blanco. Algunos clientes se giraron para mirar. Gavin apretó la mandíbula. La frustración apretaba su pecho, no hacia ella, sino hacia sí mismo. Volvió a tomar la cuchara. Su voz ahora era más suave. Lily, por favor. Ninguna reacción. Ella solo estaba sentada allí, sus pequeños dedos agarrando el dobladillo de su vestido, perdida en un mundo que él no podía alcanzar. Gavin exhaló bruscamente, frotándose una mano sobre la cara. Estaba tan concentrado en no perder la paciencia que casi no se dio cuenta cuando alguien se puso a su lado. Puede que yo. Vanessa estaba arrodillada al lado de Lily, su expresión ilegible. Gavin frunció el ceño. ¿Qué puedo intentar?, preguntó de nuevo asintiendo hacia la cuchara. Gavin dudó. Normalmente diría que no. Lily no era un caso de caridad. Había contratado a algunos de los mejores cuidadores, terapeutas especialistas del país y ninguno de ellos había logrado comunicarse con ella, pero algo en la expresión de Vanessa, gentil pero segura, lo hizo detenerse. Sin decir palabra le entregó la cuchara. Vanessa se movió para estar al nivel de los ojos de Lily. No llevó inmediatamente la cuchara a los labios de la niña en su lugar.
Habló suavemente, cálidamente. Hola Lily, dijo como si hablara con una vieja amiga. Lily no respondió, pero Vanessa no vaciló. Sabes, Vanessa continuó sumergiendo la cuchara en la sopa. Cuando era pequeña mi madre solía decirme que la sopa es como un abrazo cálido para tu barriga. Levantó la cuchara ligeramente pero no la forzó. ¿Te gustaría intentar un pequeño abrazo? Gavin observó atónito. Nunca había visto a alguien hablarle a Lily así, como si estuviera escuchando, como si entendiera. Por un momento no pasó nada y luego los dedos de Lily. Gavin se estremeció. La respiración se contuvo. Vanessa sonrió. Solo un pequeño sorbo. Cariño, lentamente, con cautela, llevó la cuchara a los labios de Lily y esta vez no la apartó. El caldo cálido tocó sus labios y después de unos segundos, ella tragó. Gavin se quedó mirando. Fue solo un sorbo, un solo sorbo. Pero para una chica que se negaba a comer a menos que la obligaran, lo era todo. Entonces sucedió algo aún más increíble. Lily miró a Vanessa, no más allá de ella, no a través de ella, sino a ella, y luego sonrió. Gavin sintió que el mundo se inclinaba. Lily no había sonreído en años, no desde que su madre había muerto. No sabía qué hacer con este momento. El restaurante la alcanzó de una manera que nadie más lo había hecho. Su voz salió ronca. ¿Cómo hiciste eso? Vanna lo miró, sus ojos son cálidos pero llenos de algo más, algo ilegible. Acabo de hablar con ella, dijo simplemente, como si fuera la cosa más fácil del mundo. Gavin no tenía una respuesta para eso, solo se sentó allí mirando a la mujer que acababa de destrozar todo lo que creía saber sobre su hija, y por primera vez en mucho tiempo Gavin Carter sintió que algo se agitaba en su pecho. Esperanza. Gavin no pudo dormir esa noche. Mucho después de haber llevado a Lily a casa la arropó y se retiró a su estudio. La imagen de Vanessa arrodillada junto a su hija lo perseguía, la forma en que le había hablado a Lily, la forma en que Lily había respondido, y esa sonrisa. Lily no le había sonreído a nadie desde que murió su esposa. Gavin se sentó en su escritorio mirando fijamente el whisky en su mano. Había contratado especialistas, terapeutas y cuidadores, pero ninguno de ellos había logrado comunicarse con ella como Vanessa lo había hecho. Una camarera y un pequeño restaurante. ¿Quién era ella? Tomó su teléfono y después de una breve vacilación llamó a su asistente. Averigüe todo lo que pueda sobre una mujer llamada Vanessa Lane, dijo. Que la noche siguiente Gavin regresó al restaurante. Estaba más tranquilo que la noche anterior. La hora de la cena había disminuido. Vio a Vanessa limpiando una mesa cerca de la parte de atrás, sus mangas arremangadas, una mancha de flor en su mejilla. Se movió rápida y eficientemente como alguien que había hecho esto durante años. Gavin fue directo hacia ella. Ella levantó la vista sobresaltada cuando se acercó al señor Carter. Vanessa, dijo, su tono ilegible, tenemos que hablar. Se secó las manos en su delantal mirando a los otros clientes. Estoy trabajando, esto no tomará mucho tiempo. Vanessa exhaló y luego le indicó que la siguiera hacia la estación de servicio. Lejos de miradas indiscretas. Gavin, no perdiste el tiempo, fuiste increíble con Lily anoche. Vanessa parpadeó claramente sin esperar eso. Yo solo. Se encogió de hombros. Solo la traté como a una niña, no como una paciente. Exactamente. El silencio se extendió entre ellos. Gavin la estudió cuidadosamente buscando algo, una vacilación, una respuesta que ella no estaba dando. ¿Has trabajado con niños como ella antes, no? Preguntó Vanessa. Se puso rígida. Ella sacudió su cabeza. Solo solía cuidar niños. Eso es todo. Gavin entrecerró los ojos. Estás mintiendo. Los labios de Vanessa se apretaron en una línea apretada. Mira, no sé qué estás insinuando, pero investigué un poco. Gavin cortó su voz calmado pero firme. Estudiaste educación especial en la Universidad de Nueva York. Eras el mejor de tu clase. La respiración de Vanessa se entrecortó. Y hace 2 años la dejaste. Gavin continuó observándola de cerca sin explicación. No hay registro de a dónde fuiste después de eso y ahora estás trabajando como camarera. Las manos de Vanessa se apretaron en puños a sus costados. No veo cómo eso es asunto tuyo, dijo en voz baja. Gavin se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo es si eres la única persona que alguna vez ha hecho sonreír a mi hija. Vanessa se estremeció apenas, pero Gavin lo vio por un momento. Ninguno de los dos habló. Entonces Gavin suspiró. Ven a trabajar para mí. La cabeza de Vanessa se levantó de golpe. Lo que sea, el cuidador
De Lily, dijo Gavin, confía en ti, te responde su voz, se suavizó, te necesita. Vanessa lo miró fijamente, su expresión ilegible, luego se rió, pero no había humor en ella. Ni siquiera me conoces, dijo ella sacudiendo la cabeza. ¿Y crees que contratarme es una buena idea? Sé lo suficiente, replicó Gavin. Sé que eres inteligente, eres paciente y sé que cualquier razón que tengas para alejarte de tu pasado no fue porque no fueras bueno en eso. Vanessa inhaló bruscamente, mirando hacia otro lado por primera vez. Gavin vio algo en sus ojos, un dolor profundo y tácito. No puedo, susurró. Gavin frunció el ceño. Vanessa, no puedo, repitió con más firmeza esta vez. Agradezco la oferta, pero no soy la persona que crees que soy. Gavin se quedó en silencio durante un largo rato. Dime por qué, dijo finalmente. Vanessa dudó, su garganta trabajando como si estuviera tragando algo pesado. Luego sacudió la cabeza. Tengo mesas que limpiar, y así se dio la vuelta y se alejó. Gavin la vio irse, apretando la mandíbula, lo que sea que haya hecho que Vanessa Lane se alejara de la carrera para la que estaba destinada. Todavía la perseguía y por primera vez en años. Gavin quería saber por qué Gavin Carter no era el tipo de hombre que dejaba pasar las cosas cuando algo no tenía sentido. Cavó más profundo cuando alguien le dijo el no. Él descubrió por qué Vanessa Lane era un misterio que no podía ignorar. Después de su última conversación no podía dejar de pensar en la mirada en sus ojos, la forma en que se había estremecido, la forma en que su voz se había quebrado ligeramente antes de irse. No era solo una camarera que resultó ser buena con los niños, estaba huyendo de algo, y Gavin tenía la intención de averiguar. Que no tomó mucho tiempo con sus recursos rastrear el pasado de Vanessa. Fue fácil, había sido una estudiante estrella en la Universidad de Nueva York, especializada en educación especial y terapia. Los profesores la habían llamado brillante, compasiva, una de las estudiantes más prometedoras que jamás habían visto. Luego, hace 2 años, desapareció sin diploma, sin graduación, simplemente desapareció. Gaby. Informes porque alguien se alejaría de algo en lo que sobresalía. Entonces encontró la respuesta: un pequeño obituario, el rostro de un niño, ojos brillantes, sonriendo. Caleb Lane, de 10 años. El estómago de Gavin dio un vuelco. El obituario fue breve, sin detalles, solo que el niño había fallecido repentinamente, pero fue suficiente. Vanessa Lane no solo había estudiado educación especial, la había vivido y había perdido a alguien esa noche. Gavin regresó al restaurante, no se sentó en una mesa, no pidió nada, esperó. Cuando Vanessa finalmente lo notó de pie cerca de la entrada, suspiró frotándose una mano sobre la cara. Señor Carter ha vuelto, tenemos que hablar. Gavin dijo, su voz sin dejar lugar a discusión. Vanessa se cruzó de brazos. Pensé que ya lo sabíamos, no sobre esto. Algo en su tono la hizo dudar. Gavin señaló la puerta. Vamos afuera. Los labios de Vanessa apretados en una línea apretada, pero después de un momento se desató el delantal y lo siguió. El aire de la noche era fresco, la calle tranquila, excepto por el coche ocasional que pasaba. Gavin se giró para mirarla, se sobre Caleb. Vanessa congeló su respiración, se enganchó y por una fracción de segundo parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El pecho de G se apretó, pero no se detuvo. Sé que era tu hermano, sé que tenía parálisis cerebral y sé que no. Vanessa susurró, su voz apenas audible. La mandíbula de Gavin se tensó. ¿Por qué no me lo dijiste? Vanessa soltó una risa temblorosa, pero no había humor en ella. Porque no es asunto tuyo. Por eso. Gavin dio un paso más cerca. Te alejaste de algo que se suponía que debías hacer y necesito saber por qué. Para que puedas arreglarme, ofréceme otro trabajo. Que no quiero. Gavin no se echó atrás. Necesito saberlo porque eres la única persona que ha llegado a mi hija, y si no vas a ayudarla, al menos merezco saber por qué. Vanessa negó con la cabeza, envolviéndose en sus brazos como si estuviera conteniendo algo. En Caleb era mi todo. Finalmente dijo, su voz hueca. Mis padres nunca estuvieron mucho tiempo cerca, así que solo éramos él y yo. Pasé toda mi vida aprendiendo a cuidarlo. Le prometí que siempre estaría allí, que no importa, que lo ayudaría a mejorar. Ella respiró temblorosamente, pero no pude. Las palabras se rompieron como cristales. El pecho de Gavin se apretó. Vanessa soltó una risa amarga. Una noche él enfermó, nada serio al principio, solo fiebre, pero empeoró y luego empeoró para cuando lo llevamos
Al hospital su voz se quebró, ya era demasiado tarde. Gavin tragó saliva. Vanessa se secó los ojos con enojo. Estaba estudiando para ayudar a niños como él. Se suponía que debía saber qué hacer, pero no lo hice. Le fallé. Ella miró a Gavin, luego sus ojos ardieron. Y no volveré a fallar. Gavin la miró fijamente, su corazón latía con fuerza. Por eso había rechazado su oferta, no porque no le importara, sino porque le importaba demasiado, porque perder un hijo la había roto y estaba aterrorizada de acercarse a otro. Vanessa negó con la cabeza, dando un paso atrás. Así que ahora lo sabes. Feliz. Gavin no respondió. Por primera vez en su vida no sabía qué decir. Vanessa no había planeado decir que sí cuando Gavin le hizo la oferta otra vez. Una semana, solo inténtalo por una semana. Tenía toda la intención de negarse, pero algo en la voz, en la silenciosa desesperación detrás de su comportamiento generalmente controlado, la hizo dudar. Y luego estaba Lily. Vanessa aún podía ver la suave sonrisa de la niña de esa noche en el restaurante, la forma en que sus ojos se habían centrado en ella, la forma en que había respondido a simple kindness. Había pasado tanto tiempo desde que Vanessa sintió que era buena en algo, desde que se sintió necesaria. Así que contra cada instinto que le gritaba que se fuera, dijo: una semana, eso es todo. La finca Carter no era nada como ella esperaba. No era solo una casa, era una mansión, una elegante fortaleza moderna escondida detrás de puertas de hierro y un jardín cuidado. Vanessa siguió a Gavin adentro, agarrando la correa de su bolso mientras observaba los techos imponentes, los pisos de mármol, los vastos espacios abiertos que se sentían demasiado grandes, demasiado vacíos. De esta manera, dijo Gavin llevándola por un pasillo. Se detuvieron en una puerta ligeramente entreabierta, la habitación de Lily. Vanessa entró e inmediatamente sintió un nudo en la garganta formarse. Era hermoso, colores pastel suaves, estantes llenos de libros y animales de peluche, una ventana de piso a techo que daba a la luz dorada de la tarde, y en el centro de todo, acurrucada en su silla de ruedas, era Lily. No levantó la vista cuando entraron. Gavin exhaló frotándose la nuca. Ha estado más callada de lo habitual desde que falleció su madre. Vanessa lo miró, su expresión era ilegible, pero la tensión en su mandíbula le decía todo. Se culpaba a sí mismo. Se giró hacia Lily y supo que sentirse demasiado bien. Los primeros 2 días fueron duros. Lily reconoció la presencia de Vanessa. Se estremeció cuando Vanna intentó guiar su mano hacia un juguete. Se apartó cuando le hablaron. Vanna sintió la duda arrastrándose. ¿Qué pasa si ya no puedo hacer esto? ¿Qué pasa si le fallo como le fallé a Caleb? Pero luego, al tercer día, algo cambió. Vanessa había estado leyendo en voz alta, su voz suave, aunque Lily no parecía estar escuchando. Estaba en perfecto ritmo con las palabras de Vanessa. La respiración de Vanessa te atrapó como esta historia, ¿no? Preguntó suavemente. Ninguna respuesta, pero el golpeteo continuó y por primera vez Vanessa sintió esperanza. Esa noche Vanessa se sentó junto a la cama de Lily, alisando las mantas. Los ojos de Lily estaban medio cerrados, su respiración uniforme. Vanessa dudó por un momento, luego con una voz apenas por encima de un susurro comenzó a cantar: eres mi sol, mi único sol. Lily se movió ligeramente, pero no se apartó. Me haces feliz cuando los cielos son grises. La garganta de Vanessa se apretó. Esta era la misma canción de cuna que solía cantarle a Caleb, la que él siempre le había pedido incluso en sus peores días. No la había cantado desde que murió. Se había prometido a sí misma que nunca lo haría, pero ahora, mientras veía los pequeños dedos de Lily curvarse alrededor del borde de la manta, no podía detenerse. Fuera de la habitación, Gavin se quedó congelado en el pasillo por él. ¿Qué había estado pasando cuando escuchó la voz de Vanessa? Había esperado resistencia de Lily, había esperado que este experimento esta semana resultara feudal, pero ahora estaba allí de pie escuchando ese suave dolor. Canción de cuna. Vio algo que no había visto en meses. Lily dormía plácidamente, sin sacudidas, sin gemidos, sin sueños atormentados que la dejaban sin aliento. Gavin tragó saliva agarrándose al marco de la puerta. Por primera vez desde que murió su esposa, su hija estaba en paz y no era por él, era por ella. Gavin Carter había pasado años construyendo un imperio, había cerrado tratos por valor de millones, negociado con algunos de los empresarios más despiadados del mundo y convertido empresas en dificultades en potencias, pero nada de eso se había sentido tan gratificante como ver a su hija dar sus primeros pasos para volver a confiar en alguien, y todo era por Vanessa. Los cambios fueron pequeños al principio. Gavin se encontraba rondando en el fondo cada vez que
Vanessa trabajaba con Lily, se decía a sí mismo que solo estaba observando, solo asegurándose de que este experimento valiera la pena, pero luego comenzó a unirse. Al principio eran pequeñas cosas, ayudando a Lily a apilar bloques, sosteniendo su mano durante los ejercicios, sentándose a su lado mientras Vanessa leía cuentos ríes. Luego, sin siquiera darse cuenta, él estaba allí todos los días. Una tarde, mientras Vanessa guiaba a Lily a través de una simple rutina de estiramiento, ella levantó la vista y vio a Gavin observando, no solo observando, observando de verdad. Había algo en su expresión, algo suave, vulnerable. No tienes que estar aquí, lo sabes, murmuró Vanessa. Gavin no apartó la mirada de Lily, que agarraba sus dedos con fuerza mientras trataba de estabilizarse. Lo hago. Vanessa frunció el ceño. ¿Por qué? Gavin exhaló su mirada, nunca dejando a su hija, porque debería haber estado aquí hace mucho tiempo. Algo en el pecho de Vanessa se apretó. Había asumido que Gavin era solo otro hombre de negocios rico, demasiado ocupado para criar a su propio hijo, pero ahora mirándolo de verdad, vio la verdad. No estaba ausente porque no le importara, estaba ausente porque no sabía cómo no estarlo. Cuanto más tiempo pasaba Gavin con ellos, más notaba Vanessa que él cambiaba, se reía más, no la risa contenida y educada que había escuchado antes, sino una risa real, profunda y sin reservas. Aprendió a calmar a Lily cuando estaba frustrada, aprendió a estar presente, y Vanessa sintió algo que no había sentido en años. Propósito. Había pasado tanto tiempo convenciéndose a sí misma de que ya no estaba destinada a esto, que solo fracasaría si lo intentaba de nuevo, pero con Lily no parecía trabajo. Se sentía como en casa. Una noche, después de una sesión particularmente buena, Vanessa y Gavin se sentaron en la terraza trasera viendo la puesta de sol en el horizonte. Lily ya estaba dormida adentro. Agotada pero feliz, Vanessa sorbió su té sintiendo el calor extenderse a través de ella. Está mejorando mucho. Gavin asintió con la mirada distante. Por ti. Vanessa negó con la cabeza. Por sí misma, solo la estoy ayudando a ver de lo que es capaz. Gavin se giró hacia ella, y luego sus ojos azules intensos. ¿Haces eso por todos, no? Vanessa parpadeó. ¿Qué haces? ¿Que la gente crea que puede hacer cosas que nunca pensó que fueran posibles? Su voz era tranquila, pero había algo más debajo, algo que Vanessa no estaba lista para nombrar. Miró hacia otro lado. Solía pensar que Gavin la estudió por un largo momento y luego, casi demasiado suavemente, dijo: ¿todavía lo haces? El corazón de Vanessa latió con fuerza. Por primera vez desde que lo conoció, vio a Gavin Carter no como un multimillonario ni como un padre distante, sino como un hombre, y eso la aterrorizó. Sucedió tan rápido. En un momento estaban sentados allí, el aire denso con palabras no dichas. Al siguiente, Gavin tomó su mano, ella no la apartó, sus dedos trazaron el dorso de los de ella. Su toque ligero probando a Vanessa. Murmuró. Ella levantó la vista y luego la besó. No fue urgente ni exigente. Fue lento, cuidadoso, como si le estuviera dando tiempo para detenerlo, pero no lo hizo por un breve momento robado. Se permitió sentir el calor de sus labios, la forma en que su mano le rozaba la mejilla, el latido constante de su corazón bajo su palma, y luego la realidad. Se estrelló contra Vanessa, contuvo la respiración. De pie bruscamente, Gavin la alcanzó, pero ella dio un paso atrás. Lo siento, tartamudeó negando con la cabeza. No debería haberlo hecho, esto fue un error. Su expresión se oscureció. Un error. Vanessa tragó saliva. No puedo hacer esto. Gavin se puso de pie entonces. La frustración parpadeó en su mirada. Porque no puedo. Su voz se quebró. Tomó aire agarrándose a la barandilla. Detrás de ella. No puedo perder a otra persona que me importa. La expresión de Gavin se suavizó. Vanessa, pero ella ya se estaba alejando, retirándose adentro, dejando a Gavin allí parado. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en años se dio cuenta de lo mucho que no quería estar solo nunca más. Vanessa había pasado años construyendo muros a su alrededor, convenciéndose de que la distancia era más segura que preocuparse demasiado. Solo llevaba a la pérdida, pero de alguna manera sin siquiera darse cuenta. Gavin y Lily se habían deslizado por las grietas, y eso la asustó más que nada. Tomó la decisión a la mañana siguiente. Entró en la oficina de Gavin, el corazón martilleando contra sus costillas, los dedos apretados, puños a sus costados. Levantó la vista de su escritorio sorprendida. Vanessa tragó saliva. Me doy por vencido. Las palabras se sintieron como cuchillos en su garganta, pero las obligó a decir. La expresión de Gavin se oscureció. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho.
Ven otra vez. Vanessa mantuvo su voz firme. Ya no puedo hacer esto. La mandíbula de Gavin se tensó. ¿Por qué? Porque me preocupo demasiado. Porque estoy aterrorizada. Porque no sé cómo perderte. Pero no pudo decir eso. En cambio, forzó un pequeño encogimiento de hombros. Siempre fue temporal. Nunca planeé quedarme para siempre. Los ojos de Gavin brillaron con algo ilegible. Eso es. Solo te estás alejando. Vanessa asintió incluso cuando su estómago se retorció dolorosamente. Gavin exhaló bruscamente, negando con la cabeza. ¿Y qué hay de Lily? Vanna se estremeció. Estará bien. No lo hará. Su voz era baja y tensa. Sabes que no lo hará. Vanna se mordió el labio mirando hacia otro lado. No podía permitirse el lujo de pensar en Lily. En la forma en que había comenzado a acercarse. Confiando de nuevo. La forma en que sus pequeños dedos se habían aferrado a la manga de Vanessa la noche anterior. Si se permitía pensar en ello, se rompería. Así que se obligó a sí misma a encontrarse con la mirada de Gavin y dijo. Cruesto, su expresión se endureció. Solo piensas que lo haces. Ella continuó ignorando la forma en que su corazón le gritaba que parara, pero nunca se supuso que fuera una solución permanente. Solo estás buscando a alguien. Que ella dudó y luego dio el golpe final para reemplazar a tu esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el cuerpo de Gavin se tensó, sus manos agarrando el borde de su escritorio. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila. Sal la garganta de Vanessa. Quemaba Gavin. Vanessa se dio la vuelta y se alejó cada paso sintiendo como si la estuviera destrozando. Lily dejó de comer 3 días después de que Vanessa se fuera. Dejó de jugar, dejó de responder, dejó de sonreír. Gavin lo intentó, Dios lo intentó. Se sentaba con ella durante las comidas, leía sus historias favoritas, jugaba el juego que Vanessa les había enseñado, pero nunca fue lo mismo. Lily no lo miraba de la forma en que había mirado a Vanessa, no se iluminaba de la forma en que lo hacía en presencia de Vanessa, y Gavin lo odiaba. Odiaba que él no fuera suficiente, odiaba que Vanna se hubiera alejado como si no significaran nada, pero sobre todo odiaba lo mucho que la extrañaba. Gavin Carter siempre había sido un hombre de lógica. Él construyó su imperio sobre decisiones frías y calculadas, nunca dejando que las emociones nublaran su juicio. Pero ahora Ike no era suficiente, porque ninguna cantidad de razonamiento podía arreglar el vacío que Vanessa dejó atrás, y peor aún, él no era él. Único que sufría. Lily se estaba alejando. Al principio era sutil. Se negaba a comer sus comidas favoritas. Se daba la vuelta cuando Gavin intentaba ayudarla con tareas simples. Ya no le tomaba la mano. Luego una noche pasó por su habitación y la encontró hecha un ovillo, llorando en silencio sobre su almohada. Algo dentro de él se hizo añicos. Gavin se sentó a su lado, con el pecho apretado. Lily, ella no respondió. Él extendió la mano, apartándole el pelo de la cara. Háblame, cariño. Lily sollozó. Luego, con una voz tan baja que casi lo rompió, susurró. ¿Dónde está Vanessa? Gavin cerró los ojos. Había pasado semanas diciéndose a sí mismo que podía arreglar esto, que si se esforzaba lo suficiente, Lily seguiría adelante. Pero estaba equivocado, porque Vanna no era solo una cuidadora temporal, era familia, y Gavin había sido demasiado ciego, demasiado terco, demasiado asustado para admitir lo mucho que significaba para ellos. Pero ya no. El restaurante estaba lleno cuando Gavin entró, pero a él no le importó. No estaba allí por los clientes, por la comida, por nada excepto por ella, y esta vez no estaba solo. Lily se sentó en sus brazos, sus pequeños dedos agarrando su abrigo, su rostro pálido por semanas de tristeza. Vanessa estaba detrás del mostrador garabateando en un bloc de notas. Se veía cansada, más delgada que antes, su cabello desordenadamente atado, pero cuando levantó la vista y los vio se congeló por un largo momento. Nadie se movió. Entonces los ojos de Vanessa se posaron en Lily y su respiración se entrecortó. Ella estaba alrededor del mostrador en segundos. Arrodillada junto a ellos, sus manos temblaban mientras alcanzaba a la pequeña Lily. Su voz se quebró. Oh, cariño.
Slowly painfully she lifted one hand and touched Vanessa's cheek. The moment Vanessa felt that small familiar warmth, the damp broke tears spilled down her face as she pulled Lily into her arms, holding her like she'd never let go. Gavin watched his throat tight and quietly said the words a soul said weeks ago, "I need you, Vanessa." Vanessa stilled her arms tightened around Lily as she looked up at him, her hazel eyes swimming with sunset tears. Gavin took a step closer. "I don't just need you because of Lily," continued his voice raw and guarded. "I need you because of me." Vanessa's breast hitched. Gavin, "I was scared," admitted. "I was scared of letting you in, of what it would mean, but I can't," exhaled shakily. "I can't do this without you." Venice's lips parted but no words came out because she wanted to believe in God, she wanted to believe in, but she was still so afraid. Lily's small fingers curled around the spoon, trembling slightly as she lifted it toward her mouth. The dining room was silent. Every breath held as she struggled to keep her grip, and for the first time in her life she fed herself a single bite, a small hesitant motion, but to Gavin and Vanessa it was everything. Lily blinked in surprise and looked up at Vanessa, her eyes wide. Vanessa's throat tightened. "You did it, sweetheart." Gavin let out a slow breath, a smile breaking across his face. "You really did." Lily giggled softly. A sound Gavin hadn't heard in so long, and in that moment knew it wasn't just about what Vanessa done for Lily, it was about what she had done for him. For the first time since his wife's passing, he wasn't afraid of loving someone again. He reached into his pocket, his fingers tightening around the small velvet box he had been carrying for days. Vanessa turned to him, still wiping away happy tears. "What?" Gavin exhaled slowly, and before she could say another word, he dropped to one knee. Vanessa's breast caught Gavin. "Marry me," said softly. Vanessa's hands flew to her mouth. Lily, completely unaware of the gravity of the moment, clapped her hands. Vanessa said yes. Vanessa let out a watery laugh, shaking her head in disbelief. Gavin reached for her hand, his touch firm, steady. "I love you," said simply, "and I don't just want you in Lily's life, I want you in mine." Vanessa's eyes filled again, but this time it wasn't fair. It was something else, something new, something safe. She let out a shaky breast and whispered yes. Gavin slid the ring onto her finger and pulled her into his arms, holding her tight as Lily cheered beside them. For the first time in years they weren't just three broken people trying to survive, they were a family. Love isn't just about finding someone, it's about choosing them over and over again. Gavin had spent years believing that love was something he had lost forever. Vanessa had spent just as long convincing herself that love was too painful to risk again, but in the and it wasn't about fear, it was about Lily's laughter, feeling their home, about her having finding the courage to love again, about Vanessa realizing that she wasn't destined to lose everyone she cared about, because love, real love, isn't just about attraction, it's about sacrifice, trust, and finding a family in the most unexpected places. If this story touched your heart, don't forget to like, share, and subscribe to Soul Stirring Stories for more heartfelt tales that remind us all of the power of love, resilience, and second chances, because sometimes the family we find is even more powerful than the one we're born into.